comencemos con la perspectiva de los derechos, el origen y la evolución histórica. No se olviden, el objetivo de la clase es determinar cuál es el origen de los derechos. Vamos a ir revisando esta consideración. Les dije en la clase anterior que íbamos a volver a analizar el tema de las polis griegas. ¿Qué podemos nosotros sacar del video? ¿Qué podemos nosotros decir que es la polis? ¿Cuál es el punto más relevante de la polis? A ver, ¿qué podemos nosotros sacar de este video? Vamos analizando. ¿Qué son las polis? ¿Cómo lo podemos sintetizar? Ciudades grandes. ¿Son, perdón? Ciudades grandes. Ya, acuérdense. Decíamos que Atenas, Esparta y la conformación griega, como pudimos ver en una clase en el mapa, no son tan extensas en territorio. Son ciudades de carácter pequeño. Son ciudades pequeñas. Pero ¿cuál es la característica de estas ciudades? ¿Cuál es la idea de estas ciudades? No son grandes en extensión. Si vemos la conformación de, por ejemplo, la Mesopotamia antigua, que era un territorio extenso. En cambio, Atenas es una conformación pequeña. Grecia en general es la conformación de varias islas. Entonces, ¿qué les caracteriza a las polis? ¿Qué podemos decir que es una característica de una polis? Que tienen su propia tradición. Que tiene sus propias tradiciones. Bueno, es decir, que tiene su propia conformación. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente las polis están determinadas por su conformación en sus tradiciones, en sus criterios, tienen una misma noción de la sociedad, de cómo sus ciudadanos se van a ir relacionando, van a irse interactuando, van a irse conformando. ¿Sí? Dentro de esta perspectiva de las ciudades, estábamos nosotros analizando que parte de aquí los derechos, que los ciudadanos, que son aquellos que habitan dentro de estas polis griegas, tienen una conformación de derechos. Entonces, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el origen de los derechos? Está directamente relacionado a las polis griegas. Aquí nacen los derechos, porque son los ciudadanos los que acceden a esos derechos. Pero ¿cuál era el problema con las polis griegas? ¿Cuál era el grupo social que realmente podía acceder? Era un grupo minoritario, solo los varones. ¿Sí? Esta era la crítica que nosotros teníamos frente a la consideración de las polis griegas. ¿Algo más sobre el video que podamos extraer que nos permita comprender las polis? ¿Qué más decían sobre las polis? Decía que cada polis tenía una protección, un dios que los protege, diferente dios. Ya, cada una de las polis entonces tenía su propia identidad, su propia visión del mundo. Y esto me parece que debe ser fundamental. Por eso es que las polis van cambiando la perspectiva de lo que es la realidad. La identidad propia de la polis le determina también un dios propio, un encargado de custodiar esta ciudad. No es una ciudad sin más, es una ciudad que tiene la consideración del comienzo de los derechos. Por lo tanto, la identidad propia, por ejemplo, de las ciudades más importantes, Atenas y Esparta, va a estar determinada por el criterio que tenga, ya sea hacia el intelecto, ya sea hacia la guerra, ya sea hacia los diferentes ámbitos que la ciudad le dé énfasis. Por lo tanto, la identidad es importante, creada dentro de estas ciudades con el criterio de tener un grupo que pueda opinar. Pero sobre todo, si nosotros vemos esta conformación de las polis en estas ciudades, decimos que hay un grupo de personas que interactúan. Tenemos el conjunto de nuestras polis. ¿Sí? Dentro del conjunto de las polis, representadas a los humanos con estos triángulos para hacerlo gráfico, cada uno de los seres humanos puede interactuar con los demás. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tiene la libertad
de la opinión. Esa es la posibilidad más importante que los derechos en las polis les generan a los individuos, que puedan interactuar, que puedan comunicarse, que puedan dar su punto de vista. Y el momento que pueden dar su punto de vista directamente están relacionándose en la política. Política de la palabra polis, que directamente quiere decir la relación, la conformación, cómo podemos convivir de mejor manera. El momento que cada uno de los ciudadanos puede dar su punto de vista, estamos hablando de derechos. Tienen el derecho a opinar, ¿sí? Tienen el derecho a comentar, a dar su criterio frente a la realidad. Después de esta consideración del origen griego, vimos otro punto relevante. Vimos un video sobre Ciro el Grande. ¿Qué nos decía esta perspectiva? ¿Cuál es el siguiente paso a la consideración de derechos? ¿Qué recuerdan en cuanto a derechos? ¿Cuál es el paso siguiente? Pregunto de otra forma. ¿Quién era Ciro el Grande? Rey del imperio de Aquémida de Persia. ¿Ya? ¿Y cuál es el avance principal en cuestión de derechos? Usted luchó por Por el los derecho de derechos. las personas esclavizadas. La evolución de las personas esclavizadas. Muy bien, muy bien. Por el derecho de las personas esclavizadas. Y generó una especie de cilindro, una especie de objeto donde estaba manifestado este decreto, que se llama el cilindro de Ciro. ¿Por qué es tan importante, creen ustedes, este cilindro? ¿Por qué es tan importante el cilindro de Ciro para los derechos? Si estamos hablando de derechos. ¿Por qué es importante? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante esta perspectiva? ¿Por qué escribir los derechos? ¿Por qué incluyen los derechos? Sí, evidentemente, ahí se incluyen los derechos. Pero sobre todo, porque es un hecho histórico. Si nosotros recordamos, acuérdense que estábamos viendo en historia las fuentes de la historia. ¿Dónde encuentran los indicios de los derechos? Encuentran este cilindro, tratan de darle sentido, y el sentido era este, que los derechos no son tal vez la Revolución Francesa únicamente, sino que está dado desde siglos anteriores. Y en el 539, Ciro el Grande emite esta orden que permite dar cuenta de que los derechos han tenido un origen previo. Los griegos y los romanos no admitían la perspectiva de los extranjeros, de las mujeres, de los comerciantes, de un grupo y sobre todo de las personas esclavizadas. Ciro el Grande por lo menos cambia la perspectiva y da un inicio fundamental a pensar que las personas esclavizadas también deben tener derechos, ¿sí? Después de Ciro el Grande, ¿qué vimos? En el video también, en uno de los videos también estaba Inglaterra, 1215. ¿Qué pasó en 1215 en Inglaterra? ¿Alguien se acuerda? Inglaterra, 1215, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el punto relevante de este año? ¿Cuál será? ¿Cuál era? ¿Alguien recuerda? Bueno, anotemos. Carta Magna. ¿Qué es una Carta Magna? ¿Qué se les viene a la mente con Carta Magna? Sin que busquemos en el internet ni nada. ¿Qué se les viene a la mente? Carta Magna. Un tratado. Un tratado, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguien comprende el término magno en latín? Alejandro Magno, Ciro Magno. Magna quiere decir así de proporciones de proporciones así grandes que incluye todos los ámbitos. Sí, Magno principalmente es grande. Del latín significa grande. Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Ciro Magno, Ciro el Grande. Una carta magna es un documento grande que abarca muchos elementos.
¿Qué tipo de elementos principalmente planteaba la Carta Magna? Posteriormente se llamarán constituciones, serán los elementos básicos para un país, para una nación, generalmente para un territorio. Esta Carta Magna daba elementos fundamentales de cambio. Primero, limitaba los poderes del rey. Estas épocas estaban marcadas por las disputas, por las luchas entre diferentes reinos, pero principalmente esta Carta Magna, que es promulgada por los nobles ingleses, que es presentada por los nobles ingleses, limita los poderes del rey. No se olviden que el rey es el que decide lo que se hace. En general, él decide qué es lo justo, qué es lo injusto, él decide cuánto dinero va o no al pueblo. Esta perspectiva de la primera Carta Magna le comienza a dar derechos al pueblo. El pueblo comienza a tener derechos. Y eso es fundamental en la Carta Magna. ¿Qué más pasa con la Carta Magna, además de limitar los poderes del rey? Comienza a generar una serie de derechos en la consideración de los ciudadanos como un pueblo libre, que decide, que tiene criterio. Y si recordamos, esto se remonta a los griegos. Es verdad que los griegos eran solo los varones, eran solo los hombres, pero por lo menos se retoma la perspectiva anterior y se va dando prioridad a un grupo que no tenía esta visión. Y algo que importa mucho desde la Carta Magna es la herencia. Sobre todo se le va dando al pueblo la libertad de la propiedad. ¿Quién era dueño antes de la Carta Magna en Inglaterra? Era el rey. El rey era el único que poseía terreno. Y todas las partes, toda la tierra que era parte de su reino, le pertenecían a él. Desde la Carta Magna, la propiedad es y comienza a ser del pueblo, de las personas que van generando este proceso. Esta consideración también plantea la posibilidad de la separación. Se separa iglesia-estado. La iglesia va separándose de la perspectiva que tiene que ver con el Estado. Esto se da por una consideración histórica. Inglaterra deja de pertenecer a la religión católica, comienza a darse un proceso que está detrás, pero primordialmente la Carta Magna es lo importante en consideración de derechos. La separación iglesia-estado también delimita que el Estado tiene sus funciones y la iglesia otras. No es la iglesia la que va a determinar las funciones de las decisiones del pueblo. Y hay dos avances además de este. Entonces, antes de llegar a eso, recordemos, el origen de los derechos en la polis griega. Principalmente los ciudadanos tienen derechos. Es verdad que es un grupo, pero por lo menos se va dando esta consideración. Roma delimita qué son los ciudadanos. Ciro el Grande plantea la perspectiva de liberar a los esclavos. Posteriormente, en 1215, siglo XIII, comienza a darse en Inglaterra un proceso de cambio. La Carta Magna es el principio para que el pueblo sea libre, pueda tener propiedad, se limita a los poderes del rey y se separa iglesia-estado. En el siglo XVII, después de la proclamación de la Carta Magna, igualmente en Inglaterra, hablamos siglo XVII, ¿comprendemos? Siglo XVII, ¿de qué años a qué años va? ¿Alguien sabe? ¿De qué años a qué años va el siglo XVII? 1700 a 1800. Ya, ahí es donde tenemos los desfases con los siglos y los años. No hay inconveniente. Siglo XVII, les restamos siempre 1. 1600 a
1700. Obviamente es desde el 1601 hasta el 1699, qué sé yo, pero esta es la consideración que ustedes van a tener en mente. Cuando hable del siglo XVII, por favor, en mente esta perspectiva, para no estar nombrando años todo el tiempo. Si yo hablo igualmente del siglo XVIII, ustedes entenderán que estamos hablando de 1700 a 1800. Años específicos de los cambios que se dan en el siglo XVII, 1628 a 1628 a 1679, durante esos años se genera un cambio en la normativa, un cambio importante en cuestión de derechos. Uno de los avances fundamentales es el llamado habeas corpus. Busquen por favor en el internet qué es habeas corpus. Busquen qué significa habeas corpus y es una consideración de la normativa hasta la actualidad. Me cuentan qué es el habeas corpus. En estos años se fue impulsando la perspectiva de los derechos personales de los ciudadanos y su patrimonio hasta llegar al habeas corpus. Ya, Lisa. Es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que éste determine sobre la legalidad del arresto. Gracias, señor Pinto. Entonces, la perspectiva principal del habeas corpus es que nadie puede ser encarcelado sin una orden judicial. Tiene que seguir el debido proceso. ¿Por qué se presentó esta perspectiva? Porque previamente los reyes podían decidir quién iba o no a la cárcel, quién era detenido y quién no. Y este es un cambio importante. Nadie puede ser detenido, las detenciones sin orden judicial. ¿Qué quiere decir? Que para que usted le detengan en alguna parte, tienen que mostrarle y decirle, estas son las razones por las que usted está detenido. No pueden simplemente coger y llevarle, a pesar de que esto ha sido causa de muchas críticas alrededor de muchos procesos de la historia. No es que sucedió en el siglo XVII y se acabó. América Latina, en general, ¿qué pasaba en el siglo XVII? Nosotros ni siquiera estábamos llegando a la independencia. Estábamos todavía en un proceso colonial, donde los grupos sociales como indígenas, afros y demás, no eran considerados dentro de la perspectiva de derechos. Por lo tanto, el proceso de derechos no es que esto sucedió en Inglaterra o sucedió en 539 a.C. en Persia y ya cambió todo. El proceso de derechos es hasta la actualidad. Ustedes deben tal vez haber escuchado el proceso de los hermanos Restrepo. Ese proceso fue un incumplimiento directo al habeas corpus. No se puede detener a una persona sin el proceso judicial que lo amerite. Y esto estamos hablando del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, los procesos de derechos es un camino constante. No es que ya en Inglaterra se dio y se acabó. Es un caminar constante. Los derechos siempre tienen que estarse ejerciendo. Y ustedes y todos los seres humanos tenemos una serie de derechos que deben irse pensando desde su origen. ¿Sí? Vamos entonces a otra consideración. Además de este hecho en Inglaterra del siglo XVII, hay otro punto importante. En 1689, vamos a ponerle verde, 1689, se promulga la Carta de Derechos, que consagra todo lo que ya se vino diciendo, el habeas corpus, la consideración de la Carta Magna, estos procesos de cambio de derechos, y está fundamentada principalmente en un filósofo, en un pensador. Hay un pensador de la época que se llama John Locke. John Locke es un filósofo inglés, uno de los padres del liberalismo moderno,
que plantea que el principio y el fundamento de todas las cosas debe ser el individuo, debe ser la persona. Bueno, más que nada la persona, el individuo. Ya puntualizaremos en filosofía que individuo y persona, desde ciertos criterios filosóficos, no significan lo mismo. Pero por ahora vamos a quedarnos con este pensamiento. El individuo es el centro de todo. Y la soberanía del pueblo debe ejercerse sobre el Estado. El Estado, ¿alguien recuerda el significado de la palabra Estado? ¿Qué es Estado? ¿Recordamos? ¿No recordamos? ¿Qué es un Estado? Si no recordamos, búsquelo. Ahí está el internet, ahí tiene todas las facilidades para poder buscar en el diccionario. Pongan Real Academia de la Lengua Española y busquen Estado. O pongan RAE y busquen Estado. A ver, ¿alguien encontró qué es Estado? ¿Les escuchó? ¿Alguien encontró tal vez qué es Estado? Conjunto de instituciones que posee la autoridad y potestad de establecer las normas y regular una sociedad. Ya, entonces es el grupo, la conformación, no necesariamente de personas, de instituciones que norman, que ponen leyes, que delimitan cuáles son los elementos fundamentales. Para John Locke, el Estado, esa conformación, no es lo más importante. Simplemente debe proteger al individuo. Y es muy importante esta consideración porque los derechos serán los derechos de los individuos, no del Estado. El Estado no es aquel que dice quién tiene derechos o no, como sucedía en Grecia, como sucedía en diferentes partes del mundo antiguo. Ahí el Estado o las polis o las ciudades romanas decían, sí, los emperadores, usted tiene derechos, usted no, bajo ciertos criterios. En cambio, desde la perspectiva de John Locke, como todos somos iguales por naturaleza, entonces todos tenemos los mismos derechos. Y debe priorizarse los derechos del individuo. Es lo más importante. Y la Carta de Derechos planteada en 1689, esta Carta de Derechos recoge todos los derechos planteados a los individuos, fundamentados en el individuo. ¿Cuál es el problema de una Carta de Derechos? Que no es una normativa, que no es una obligación, que es tal vez para Inglaterra, posteriormente, cuando veamos la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, para Francia. Pero ¿qué pasa con los demás países? Tiene que esto llegarse a ser una institución, a ser jurídico, que sea una norma para todos, no solo para un grupo. Nos quedamos ahí con la consideración del origen y evolución de los derechos. Los derechos comienzan en las polis griegas, se van conformando, van extendiéndose hacia los ciudadanos. Punto relevante también tomar en cuenta el cilindro de Ciro, que es uno de los cambios fundamentales en mirar los derechos de los ciudadanos. 1215 en Inglaterra, la Carta Magna. Siglo XVII, 1628-1679, el Habeas Corpus, 1689, la Carta de Derechos y principalmente la perspectiva del filósofo John Locke, que el individuo es el fundamento y quién es el poseedor de derechos. Para que ustedes puedan ejercer todas estas consideraciones, porque ese es el fundamento y la perspectiva de la clase de ciudadanía, que comprendan cuáles son los elementos que tenemos y de dónde provienen como conceptos, deben entender cuál ha sido el proceso y la lucha constante de derechos. Vamos entonces a terminar ahí, con eso acabaríamos